Saludos, profesor. Yo soy Stephanie Sánchez en esta oportunidad en la materia Neurociencias 2 y durante toda esta videopresentación vamos a explicar las funciones cerebrales para la emoción. Las emociones desempeñan un papel fundamental en la supervivencia del individuo, en las relaciones sociales y en el proceso de comunicación. Siempre buscamos repetir actitudes, repetir estímulos que nos generen emociones positivas. Para hablar de la relación entre emociones y cerebro, es importante destacar que detrás de cualquier emoción positiva o negativa está el cerebro, ya que es el órgano responsable de generar, procesar y regular la emoción. La relación entre emociones y cerebro es bidireccional porque el cerebro influye en la generación y regulación de emociones y estas también pueden afectar el funcionamiento del cerebro y algunas funciones. De forma general, pero por supuesto que vamos a abordar minuciosamente durante esta video presentación, podemos destacar que diferentes áreas del cerebro están involucradas en la respuesta emocional frente a la realidad. En especial vamos a iniciar con el sistema límbico. El sistema límbico es un conjunto de estructuras del encéfalo con límites difusos que están especialmente conectadas entre sí y cuya función tiene que ver con la aparición de los estados emocionales o con aquello que puede entenderse por instintos. Si usamos este concepto en su sentido más amplio, el miedo, la felicidad o la rabia, así como todos los estados emocionales llenos de matices, tienen su principal base neurológica en esta red de neuronas. Así pues, en el centro de la utilidad del sistema límbico están las emociones, aquello que vinculamos con lo irracional. Sin embargo, las consecuencias de lo que ocurre en el sistema límbico afectan a muchos procesos que teóricamente no tenemos por qué asociar con cara emotiva del ser humano, como la memorización y el aprendizaje. El primero en describir este sistema cerebral fue Paul Broca, quien en 1878 lo denominó lóbulo límbico, comprendiendo las estructuras de giro cingulado, giro subcalloso, giro parahipocámpico y la formación del hipocampo. Más adelante, James Papez, en 1937, basándolo en la experiencia clínica, propuso su conocido circuito neuronal con el que intentaba explicar cómo interactúan procesos subcorticales, principalmente hipotalámicos, que mediarían las respuestas autónomas y conductuales simples vía del sentimiento, y corticales, principalmente cingulados, que mediarían la experiencia emocional consciente y las acciones complejas basadas en emociones vía del pensamiento, para producir respuestas y experiencias emocionales coordinadas. Al autor al que se le atribuye el acuñamiento del término sistema límbico es Paul MacLean, 1952, quien describe un conjunto formado por estructuras corticales y subcorticales que se encuentran en el limbo, frontera entre el telencéfalo y diencéfalo, relacionados fundamentalmente con la expresión, regulación y control de las emociones. MacLean propuso la teoría del cerebro triuno, quien afirma que cada una de dichas estructuras posee una lógica de funcionamiento individual propia y muy distinta a la de otras capas. Está el cerebro reptiliano, vendría siendo la primera de las tres capas que existen en el cerebro y representan los instintos más básicos de la especie humana: hambre, reproducción sexual, sueño, instinto de supervivencia y lucha. El sistema límbico, que es la segunda estructura o segundo cerebro según la teoría, que sería la encargada de todas las sensaciones que experimentamos cuando se realiza alguna actividad. Y la neocorteza, la capa más reciente en cuanto a la evolución humana se refiere, también se le conoce como el cerebro moderno, es exclusiva de los mamíferos. La neocorteza se encarga de todo lo referente al pensamiento abstracto, el pensamiento lógico y racional, aparte de los procesos comunicativos complejos que se emplean para comunicarnos en la sociedad moderna. Esta es la teoría de MacLean. ¿Cómo se originan las emociones en el sistema límbico? La amígdala detecta los estímulos amenazantes y desencadena reacciones de miedo o ansiedad. El sistema límbico se activa cuando se experimentan emociones intensas como el miedo, la alegría, tristeza o el amor. El sistema límbico también se activa cuando se recuerdan experiencias emocionales y tiene centros de recompensa y castigo que permiten aprender si las acciones son deseables o no.
Simplificando la información, se puede decir que de un modo similar al que proponían otros autores, el sistema límbico es algo así como el juez que determina lo que merece ser aprendido y de qué modo ha de ser memorizado, dependiendo de las sensaciones placenteras o dolorosas que nos produce cada situación. Es decir, que del sistema límbico depende el modo en que se aprende el valor positivo o negativo de cada una de las experiencias que se viven, pero además el modo en el que el sistema límbico influye en nuestra manera de aprender irá teniendo repercusiones en nuestra vida. Esquema sistemático límbico. Veamos de manera esquemática algunas de las funciones vinculadas a las reacciones emocionales que cumplen las estructuras principales de este limbo. Núcleo amigdalino, regulación de la conducta emocional innata y base de las respuestas y aprendizajes emocionales, especialmente vinculado a las experiencias generadoras de miedo y a conductas agresivas. Hipotálamo, cuerpos mamilares, principal conexión con el sistema nervioso autónomo y endocrino vía hipófisis y centros troncoencefálicos, rector de las expresiones motoras emocionales básicas. Hipocampo, principal estructura asociada al aprendizaje y memoria espaciotemporal. Área septal, vinculada al reforzamiento de conductas de supervivencia, motivación sexual, cuidado de la prole, etc. Núcleo anterior del tálamo, principal distribuidor de la información derivada de los estímulos emocionales hacia la corteza ventromedial prefrontal. Circunvolución cingulada se propone como una de las zonas donde se realiza la integración de la información emocional con la cognitiva. El cíngulo anterior se relaciona con el control o dirección de la atención, con las conductas de anticipación, la monitorización de acciones que median reforzadores negativos y con la modulación de estados cognitivos y afectivos. Hay que destacar el papel de la amígdala, que es la protagonista de las emociones. Este núcleo cerebral juega un papel central en las reacciones emocionales básicas y especialmente en las experiencias de miedo tanto innatas como aprendidas. De manera esquemática, la amígdala implementa respuestas rápidas e inconscientes, poco precisas pero eficaces, que la han erigido como un núcleo generador de adaptaciones a corto plazo vitales para la supervivencia del organismo. Esta estructura está formada por un conjunto de varios núcleos que tradicionalmente se agrupan en tres: núcleos corticomediales, núcleos basolaterales y núcleo central. Los núcleos reciben aferencias visuales, auditivas, gustativas y táctiles. Finalmente, como se puede apreciar, el núcleo central coordina la información eferente que dará lugar a las variadas respuestas emocionales, tanto autónomas, simpáticas y parasimpáticas, como endocrinas y conductuales. Ahora vamos a ampliar la información con respecto al sistema vegetativo, también llamado sistema nervioso autónomo, parte fundamental en la regulación de las emociones. Es una parte esencial del sistema nervioso en general que se encarga de controlar las funciones corporales involuntarias, es decir, aquellas que no dependen de la voluntad consciente. Estas funciones abarcan una variedad de procesos entre los que se incluyen la respiración, la digestión, la regulación de la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca y la presión arterial, entre otros. Este sistema se compone de dos ramas principales, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Estas dos ramas actúan en conjunto para mantener la homeostasis, es decir, el equilibrio del organismo, aunque cada una de ellas tiene roles diferentes y en muchos casos actúan de manera contrapuesta. El sistema nervioso autónomo vegetativo o involuntario está compuesto por fibras sensitivas y motoras que conectan el sistema nervioso central con la musculatura lisa y la cardíaca, así como con las glándulas exocrinas que se encuentran en todo el organismo y cumplen con funciones idiosincráticas. Los músculos lisos se localizan en los ojos, donde se asocian a la dilatación y a la contracción de la pupila y a la acomodación del cristalino, en los folículos pilosos de la piel, en los vasos sanguíneos, en las paredes del sistema digestivo y en los esfínteres de la vesícula urinaria y de la biliar. A través de la acción del sistema nervioso autónomo se produce el control de la digestión, de la frecuencia cardíaca y de la respiratoria, de la micción, de la respuesta sexual y de la reacción lucha-huida. En procesos también conocidos como respuesta de estrés agudo. También dependen del sistema vegetativo los reflejos autónomos o viscerales, una serie de respuestas automáticas que aparecen como consecuencia de determinados tipos de estimulación. Entre ellos encontramos los reflejos oculares, los cardiovasculares, los glandulares, entre otros.
El sistema nervioso simpático es el responsable de la respuesta de lucha o huida del cuerpo ante situaciones de estrés o peligro. Estimula el aumento de la frecuencia cardíaca, la dilatación de las vías respiratorias para permitir un mayor flujo de oxígeno y la liberación de la glucosa de las reservas del cuerpo para proporcionar energía adicional. Además, provoca la dilatación de pupilas y ralentiza funciones no esenciales en situaciones de emergencia. Por el contrario, el sistema nervioso parasimpático se ocupa de las funciones corporales durante el periodo de descanso y relajación y ayuda al cuerpo a descansar y digerir. Actúa para disminuir la frecuencia cardíaca, aumentar la actividad del tracto gastrointestinal para la digestión y eliminar los residuos y contraer las pupilas. En resumen, el sistema nervioso parasimpático conserva la energía y mantiene las funciones corporales en su estado normal y relajado. El equilibrio del sistema nervioso vegetativo nos permite estar saludables y afrontar momentos de estrés o peligro. Ahora tenemos que ampliar el sistema endocrino, sus funciones, las glándulas que lo componen y, por supuesto, todas las hormonas que forman parte, que juegan un papel fundamental en las emociones. El sistema endocrino es un conjunto de glándulas y órganos que producen hormonas que regulan funciones del cuerpo. Las hormonas son mensajeros químicos que transportan información entre células y órganos. Las glándulas del sistema endocrino son el hipotálamo, que abordaremos más adelante todas sus funciones, la glándula pineal, pituitaria, tiroides y paratiroides, timo, glándula suprarrenal, páncreas, ovarios y testículos. Referente al sistema endocrino y las emociones, es importante destacar que las hormonas influyen en el comportamiento de las personas al estar implicadas en gran cantidad de los procesos vitales. Esto es así, ya que están controladas por el hipotálamo, que se encarga de la actividad endocrina y a su vez de la actividad nerviosa y de la conducta. Por lo tanto, si se produce un desajuste endocrino, esto nos puede llevar a tener un comportamiento diferente de lo habitual, ya que las emociones están relacionadas con las hormonas. Pero, ¿qué hormonas afectan al comportamiento? Son varias las hormonas que afectan a nuestro estado de ánimo, siendo las más importantes las siguientes. Serotonina afecta al sueño, al humor, al hambre y al control de la ira. Su ausencia está relacionada con la depresión. Dopamina regula y controla las situaciones de estrés, ira, miedo y también la atención y los reflejos. Una mayor presencia de dopamina se asocia con el interés por las emociones fuertes. Endorfina se le conoce como la hormona de la felicidad, ya que provoca bienestar en la persona. Se liberan al hacer deporte o reír, generando una sensación de euforia y placer. Oxitocina se le conoce como la hormona del amor, al estar relacionada con las relaciones sociales. Los niveles bajos de esta hormona se asocian con tristeza y depresión. Adrenalina es la hormona del estrés y de las emociones fuertes que permite al cuerpo reaccionar ante situaciones de emergencia y también influye en la productividad de las personas. Un nivel bajo provoca desinterés, apatía y depresión. Melatonina regula los ciclos del sueño y afecta al envejecimiento prematuro. Si existe un déficit de esta hormona, la persona padecerá de insomnio, lo que deriva en cansancio, irritabilidad y angustia. Cortisol activa la producción de adrenalina en el organismo. Si los niveles son bajos, la persona se encontrará cansada y desanimada. En cambio, si los niveles son altos, se desarrolla ansiedad y nerviosismo. Tiroideas ayudan al organismo a funcionar de la manera correcta. Un exceso de ellas puede provocar ansiedad y un efecto de depresión. El hipotálamo. El hipotálamo es una estructura cerebral que regula las respuestas emocionales y fisiológicas. Es parte del cerebro emocional junto con la amígdala y el sistema límbico. Funciones del hipotálamo. Libera hormonas como la adrenalina y el cortisol que influyen en el estado de ánimo y la respuesta al estrés. Regula la homeostasis, es decir, el apetito, la sed, el dolor, el placer, la ira y la agresividad. Regula el sistema nervioso autónomo que controla la respiración, la presión arterial, el pulso y la excitación. Coordina las respuestas fisiológicas a las emociones como el aumento del ritmo cardíaco o la presión arterial en situaciones de estrés. Controla funciones como comer o dormir. Participa en la memoria. Relación con el sistema límbico. El hipotálamo y el sistema límbico trabajan en conjunto para procesar y regular las respuestas emocionales. El cerebro emocional y el cerebro racional, la corteza cerebral, están conectados e influyen mutuamente. Problemas en el sistema límbico, problemas en la comunicación del sistema límbico pueden generar enfermedades como la ansiedad, la demencia, la epilepsia, trastornos afectivos o autismo. Dentro de lo que afecta mucho las emociones e incluso nuestra salud es el estrés. Por eso vamos a conocer ahora qué pasa en nuestro cerebro
cuando el ser humano se encuentra en una situación de estrés. El estrés se define como la reacción fisiológica del organismo en el que entran en juego diversos mecanismos de defensa para afrontar una situación que se percibe como amenazante o de demanda incrementada. El estrés es una respuesta natural y necesaria para la supervivencia. Cuando esta respuesta natural se da en exceso, se produce una carga de tensión, lo que afecta nuestras emociones. Así funciona el estrés. El estímulo llega al cerebro, concretamente a una zona formada por el hipotálamo y por la hipófisis, las cuales se comunican a través de mensajes de corto alcance, que son neurotransmisores. Ante el estrés, el mensaje que se envía es un factor liberador de corticotropina, que estimula la hipófisis, activando la producción de otra hormona, la adenocorticotropina. Este es como un mensajero de largo alcance, que va a llegar a los riñones, específicamente las glándulas suprarrenales. Ante la llegada de esta señal, las glándulas se activan y segregan cortisol. Además, el hipotálamo va a secretar dopamina, la cual va a reaccionar con el cortisol para generar la adrenalina. También será segregada por las glándulas suprarrenales la adrenalina, y es la que va a generar la aceleración de la frecuencia cardíaca, la respiración, también el proceso de dilatación de pupilas. Se detienen muchas veces la digestión y aumenta el metabolismo del hígado, que son respuestas típicas ante una situación de estrés. El problema radica en cuando el estrés se prolonga, ya que se acaba la dopamina, lo que puede generar depresión y problemas de sueño. Además de acumularse el cortisol, la acumulación de cortisol impide la regeneración celular, lo que produce inmunodeficiencia, aumenta la irritabilidad, aparecen dolores de cabeza y dolores digestivos. A todo esto lo llamamos como estrés crónico, que afecta notablemente nuestras emociones. El comportamiento emocional tiene un origen orgánico en el sistema límbico del cerebro, que es la parte más primitiva del cerebro humano. ¿Cómo se originan las emociones? Las emociones se generan como respuesta a un acontecimiento externo o interno. Se produce un proceso perceptivo del evento al que le sigue una valoración. El resultado es una reacción neuropsicológica, comportamental o cognitiva. Las emociones biológicas se originan cuando un estímulo gatilla cambios en un sistema viviente. Esto genera la liberación de neurotransmisores en zonas específicas de la estructura neural del organismo. El desarrollo emocional se forma desde el nacimiento. Los primeros años de vida son la etapa crítica en la futura formación de vínculos del infante. Los cuidadores atentos que satisfacen de manera constante las necesidades de los niños ponen el cimiento de la regulación emocional sana. Las conductas emocionales son respuestas y expresiones relacionadas con las emociones. Abarcan conductas como el llanto, la risa, la expresión facial y el comportamiento agresivo o pacífico. Ahora vamos a conocer qué pasa en nuestro cerebro cuando el ser humano empieza a sentir ira, cuando se encuentra en un estado de ira constante, una situación que por supuesto afecta nuestro sistema nervioso, nuestras emociones y al final un exceso de estados de ira, de estrés, de miedo, causa problemas en nuestra salud, generando daños neurológicos. La ira es una emoción que puede afectar el cerebro de diversas maneras, como alterando la memoria, los pensamientos y las reacciones. Cada uno de los nuevos pensamientos irritantes se convierte en un detonador de una nueva descarga de neurotransmisores por parte de la amígdala, que se ve fortalecida por el impulso hormonal precedente. De esta forma, aumenta vertiginosamente la escalada del nivel de excitación fisiológico. Así, la ira se ve exacerbada y puede desencadenar en reacciones violentas. Los expertos destacan que este alto nivel de excitación alimenta una sensación de poder e invulnerabilidad que da lugar a la agresividad. Se pierde la guía racional y la persona iracunda experimenta una respuesta primitiva. El efecto de la ira está vinculado a altos niveles de testosterona, hormona relacionada con la conducta agresiva, y con bajos niveles de cortisol. En el sistema nervioso central destaca la actividad cerebral asimétrica de los lóbulos frontales que se produce cuando se experimentan estas emociones. De igual modo, diversos estudios han identificado zonas que se activan ante la presencia de enojo y molestia y que inhiben el proceso cognitivo.
áreas cerebrales vinculadas al control de las emociones y a la toma de decisiones en un estado de enojo o ira pueden agotarse y dejar de funcionar correctamente. El cerebro reacciona rápidamente ante la ira, generando una respuesta de lucha o huida. Se liberan hormonas como la noradrenalina y el cortisol, que aumentan la presión arterial, el ritmo cardíaco y los niveles de azúcar en la sangre. La ira puede causar amnesia disociativa, una pérdida de memoria que afecta a la memoria a corto plazo. Puede limitar el proceso cognitivo, haciendo que la persona no piense claramente. La ansiedad es una palabra que lamentablemente las personas en la actualidad han normalizado, pero sabemos que estar en un constante estado de alerta no es saludable, no es bueno y no es normal. Por eso vamos a conocer qué pasa en nuestro cuerpo cuando estamos en una situación de ansiedad, que hasta cierto punto sabemos que es una respuesta natural del organismo, pero una ansiedad constante no es saludable. La ansiedad es una reacción normal y saludable que se activa ante una amenaza o un peligro. Es una respuesta compleja que necesita la participación de los lóbulos frontales, que son órganos ejecutivos que procesan la información a un nivel superior. Existe un gran número de centros nerviosos que participan en la producción y modulación de la ansiedad en el cerebro. Estas son en su mayoría zonas que forman parte del sistema límbico. Se encuentran implicadas diferentes zonas cerebrales como la amígdala, ínsula, cuerpo estriado ventral, hipotálamo, regiones ventrales de la corteza cingulada anterior y de la corteza prefrontal, específicamente la zona ventromedial y corteza orbitofrontal. Por otro lado, las investigaciones constatan que las personas con un trastorno de ansiedad presentan una amígdala hiperactiva, es decir, en continua activación, procesando cualquier estímulo como amenazante. Todo ello sumado al desequilibrio de algunos neurotransmisores involucrados en el proceso da como resultado que la persona que lo sufre se encuentra en un bucle de ansiedad del que le es extremadamente difícil salir. Estudios realizados demuestran que el estrés y la ansiedad, cuando se prolongan en el tiempo, no solo tienen efecto en ese momento, sino que también existe un efecto a largo plazo que genera efectos dañinos para el cerebro. Algunos de estos desórdenes son la depresión y la demencia. Así, diversas investigaciones concluyen que una respuesta de ansiedad desmedida puede dar paso al envejecimiento de las células cerebrales y cambios en el sistema nervioso central, vinculándose también con un mayor riesgo de deterioro cognitivo leve. El terror y el miedo son emociones que impactan al cerebro y al cuerpo. El miedo es un mecanismo de supervivencia que nos alerta ante situaciones comprometedoras. ¿Cómo se activa el miedo? La amígdala, parte del sistema límbico, detecta la amenaza, envía una señal al hipotálamo. El hipotálamo indica a los sistemas nervioso y endocrino que liberen hormonas y neurotransmisores como cortisol, dopamina, noradrenalina y adrenalina. La respuesta al miedo es la respuesta de lucha o huida. El cerebelo controla los movimientos finos de las respuestas de miedo. La corteza prefrontal ayuda a pensar racionalmente e inhibe los impulsos. Efectos del miedo: aumento de la presión arterial, la velocidad del metabolismo, la glucosa en sangre, la adrenalina y la tensión muscular. Hipervigilancia, mayor atención a lo que perciben nuestros sentidos. La exposición constante al miedo puede causar efectos crónicos de salud. Ya conocimos qué pasa en nuestro cerebro cuando estamos ansiosos, cuando hay miedo, cuando hay terror, cuando hay estados de ira. Ahora vamos a ver qué pasa en el cerebro en los estados de relajación y la docilidad. La serenidad es un estado físico y mental que nos permite una actitud adecuada y autoprotectora ante lo que nos ocurre. Se identifica con sensaciones de calma, capacidad para observar cómo estamos respirando, capacidad para analizar la información con claridad, pensamientos ajustados al tema y a la situación que estamos abordando, sensación de capacidad para tomar decisiones y para asumir las consecuencias de estas. Cuando estamos serenos, en el cerebro se activan procesos que reducen el cortisol, la hormona del estrés. También se activa el sistema nervioso parasimpático, que mejora la digestión. Hormonas que se activan: la serotonina, que produce bienestar, tranquilidad y armonía. Se incrementa cuando estamos en contacto con la naturaleza y el verde de las plantas. Endorfinas producen estados placenteros intensos, pero son más momentáneos. Son conocidas como las hormonas de la felicidad. Dopamina produce estados placenteros intensos, pero son momentáneos. A veces un simple ataque de ira o pánico serán suficientes para bloquear todos los neurotransmisores que nos proveen serenidad, equilibrio y alegría, y alterar nuestro sistema nervioso para ponernos en guardia y defensa ante una situación real o imaginaria. La docilidad se refiere a la falta de miedo o agresión, lo que da lugar
a una conducta pasiva. Es una cualidad que implica obediencia, mansedumbre, bondad, humildad y disposición para escuchar y considerar sugerencias. Es importante destacar que la docilidad también es un síntoma del síndrome de Kluver-Bucy, una afección que afecta a la conducta y las emociones. Suele estar causado por daños en los lóbulos temporales del cerebro, que desempeñan un papel fundamental en la regulación de las emociones y la memoria. Estos daños pueden ser consecuencia de diversos factores como infecciones, lesiones cerebrales o determinadas afecciones médicas. Las lesiones bilaterales del lóbulo temporal se asocian comúnmente con el desarrollo del síndrome de Kluver-Bucy, que afecta a las regiones del cerebro responsables de regular el comportamiento y las emociones. El comportamiento humano está relacionado con varias áreas del cerebro, incluyendo el lóbulo frontal, el cerebelo y el tallo cerebral. El lóbulo frontal controla el razonamiento, las emociones, parte del habla y de los movimientos. Es el responsable de la inteligencia emocional, ya que puede moderar los instintos emocionales perjudiciales. El cerebelo combina la información sensorial de los ojos, oídos, los músculos para ayudar a coordinar el movimiento. Crea programas automáticos para que podamos realizar movimientos complejos sin pensar. Tallo cerebral conecta el cerebro con la médula espinal, es fundamental para la supervivencia. El cerebro y la conducta tienen una relación compleja e interdependiente. El cerebro recibe información constantemente, lo que nos permite activar comportamientos en cualquier momento. Algunos factores que influyen en la relación entre el cerebro y la conducta son el ambiente, la genética, experiencias y lesiones cerebrales. Una disfunción cerebral puede ir desde una pérdida completa de la conciencia hasta el deterioro de una o varias de las funciones específicas que contribuyen a la experiencia consciente. Luego de este amplio recorrido en esta videoexposición, destacamos la importancia de cada estructura cerebral para las emociones, las que nos van a ayudar a relacionarnos con nuestro entorno, y la regulación de emociones va a lograr que tengamos una mejor calidad de vida. También vimos que cualquier exceso o carencia de algún neurotransmisor, de alguna hormona, cualquier falla que se pueda presentar dentro de una estructura cerebral puede ocasionar problemas en la conducta, problemas en las emociones y generar psicopatologías e incluso emociones fuertes, situaciones de estrés, el estrés crónico, la ansiedad, el miedo y el terror, a la larga, al cabo del tiempo, pueden generar también enfermedades neurodegenerativas. Qué importante es el estudio del cerebro humano en las emociones. Qué importante es que cada científico a lo largo del tiempo y en las últimas décadas ha causado también más revuelo y han investigado más sobre el origen de las emociones en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo. De esto se debe la importancia, el papel que desempeñan en todos los aspectos las emociones en la existencia humana, en la adaptación, supervivencia, aprendizaje, comunicación, conciencia, identidad e interacción social. Además del aprendizaje, ¿qué papel fundamental juega el aprendizaje? Hay estudios que demuestran que los seres humanos vamos aprendiendo las emociones porque definitivamente quizás un estímulo que para mí es emocionante, me genera una sensación positiva, una emoción positiva, quizás para otra persona ese mismo estímulo no le va a generar una emoción positiva debido al aprendizaje, a la experiencia de vida y al entorno social. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Profesor, espero que le haya gustado este análisis, este recorrido por las funciones cerebrales y las emociones. Muchísimas gracias.